Y en Lucas 6:1 expresa que los apóstoles, los discípulos de Dios, estaban en un día de reposo y que pasaba Jesús por los sembradíos y sus discípulos arrancaban espigas y comían, se las restregaban en las manos. Y esa fue la oportunidad para que el fariseo, el maestro de la ley, expresara y cuestionara por qué los discípulos de Jesús en el día de reposo estaban haciendo esta situación. Y la palabra de Dios dice que la pregunta que hicieron los fariseos era: ¿es lícito hacer esto en el día de reposo? Jesús les dijo: ¿ni aún habéis leído lo que hizo David cuando tuvo el hambre y los que con él estaban? ¿Alguien recuerda qué hizo David cuando estaba con su gente y tuvo hambre? Y algo acerca de los panes de la proposición, nos los va a decir ahorita, por favor. ¿Qué hizo David? David, díganos. ¿Algún cristiano que sepa? ¿Algún cristiano que sí sepa qué hizo David? Entró por pan. Entró por pan y comió y le dio a sus hombres. Y es importante que nosotros sigamos teniendo el adiestramiento, el adoctrinamiento y comenzamos a crecer. ¿Por qué no crecemos? Porque no investigamos, porque no ponemos nuestra disposición y nuestro conocimiento, nuestro tiempo para leer la palabra de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra de Él. ¿Por qué pereció el pueblo de Dios? ¿Por qué se enfría el pueblo de Dios? Por falta de conocimiento y aplicación de ese conocimiento en sus vidas. Apreciados hermanos, no es posible que a estas alturas del partido, 19 años después o 40 años después, no sepamos esto. Es importante que comencemos nuevamente a tener una relación con Dios. Y ahorita me van a decir: es que yo oro y le pido a Dios. Sí, pero ¿qué crees? Es importante adquirir el conocimiento que está aquí y conocer qué es lo que pasaba en el pueblo hebreo, qué es lo que pasaba en el pueblo de Dios, porque hubo guerras, hubo luchas internas, hubo traiciones, hubo cuestiones que llevaron a que mucha gente apostatara. Hubo muchas cosas sobrenaturales y especiales. Y si tú no las conoces, ¿qué crees? No puedes transmitir ese conocimiento a tus hermanos que están más en desgracia. No digo desgraciados, pero a tus hermanos que están en una situación más complicada y más difícil que la tuya actual. No les puedes transmitir el amor de Dios. No les puedes decir cómo era este aguerrido David. No les puedes platicar cómo se portaba Jonathan en la cuestión de amistad con David. No les puedes platicar quién fue el rey Salomón. No les puedes platicar quién fue Sansón, quién fue Dalila, quién fue Pedro, cómo se movía Pablo, cómo Jesús en lo sobrenatural se movía y bendecía y sanaba y levantaba muertos. Si tú esto no lo lees por lo menos una vez en tu vida, no estás haciendo lo correcto ante los ojos de Dios. Tienes que comenzar nuevamente, y perdóname, discúlpame, aunque seas cristiano de hace 20, 30 o 40 años. Si no lo sabes, quiere decir que tu comunión no es la correcta. Tienes que saber, porque hay gente a un lado tuyo, atrás tuyo y adelante que va a venir y te va a decir: ¿y tu Dios qué? Perdón, hay lugares en donde jamás no hay adoctrinamiento, no hay forma, no hay manera de que ellos adquieran un poco de conocimiento. Veremos más adelante a ver si el próximo mes iniciamos nuevamente
¿cómo se llama? Historia bíblica, panorama bíblico, que comenzamos a recordar y a saber. Has caminado por Tierra Santa y no conoces y no sabes, pero has caminado porque ha habido la oportunidad. No, tienes que conocer, tienes que adquirir el conocimiento para poder transmitirlo a las generaciones, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Alguien diga amén? Amén. David entra a la casa de Dios y toma los panes de la proposición, de las cuales no es lícito comer, sino solo a quién. Solo a quién era lícito comer, mi hermano. Solo a quién era, pastora. ¿A quién era lícito comer los panes de la proposición? Y los panes de la proposición estaban en una mesa en el tabernáculo, ¿cierto o falso? ¿Quién entraba al tabernáculo? Ya les di una pista. Entonces, ¿quién era el que podía comer ese pan? David. Los levitas. Los sacerdotes eran los únicos que podían comer de ese pan. A ellos les era lícito. Y estaba en el tabernáculo, en la mesa de los panes. Ahí estaba. Y David comió y le dio también a los que estaban con él. Yo te recuerdo a Dios a través de su palabra que el Hijo del Hombre, el Hijo, es dueño aún hasta del día del reposo. ¿Es lícito hablar de Dios en el día de reposo? ¿No lo es? A ver, alguien que sepa lo contrario. Voy a preguntar y espero que me conteste alguien de los más jóvenes acá. Póngase pilas, David. Póngase pilas, Angelito y Agüita. A ver. Usted también es de los más pequeños. Preguntaba: ¿es lícito el día de reposo hacer el bien o hacer el mal? A ver, David, contéstanos. ¿Cómo? ¿Es lícito en el día de reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Qué es lícito? Pero es lícito, es permitido. Porque recordemos que en el día de reposo lo que hacían era... ¿Qué hacían en el día de reposo? Un cristiano que me diga, por favor. ¿Estamos entre familia o me equivoqué de iglesia? A ver. ¿Qué hacían en el día de reposo, mi hermana Claudia? Acudían a las sinagogas, es correcto. Y a escuchar a Levita, y a aprender, y a crecer espiritualmente, y a alabar a Dios, a adorar a Dios, y a hacerles letrados de la palabra. ¿Sí lo hacían eso o no? ¿Mi hermano? Eso hacían en el día de reposo. Y en estricto sentido, por eso estaban cuestionando que los apóstoles estaban recogiendo espigas y estaban comiendo. Y decían: oye, ¿qué onda con estos de Jesús? Sus 12 apóstoles están haciendo cosas en el día de reposo, están chambeando en el día de reposo. Ahora la pregunta es, Angelito, ¿es lícito hacer el bien en el día de reposo? ¿Sí? ¿Ok? Agüita, ¿es lícito? No entiendo tu pregunta. Ok. La pregunta es, y la hizo Jesucristo, y se la hizo a los fariseos. Y los fariseos sí le entendían, porque ellos en sentido estricto sabían que no debías hacer nada más que estar en la palabra de Dios, en las tablas de la ley. Ahora yo la pregunta que te hago a ti, y que le hago a David, y que te hago Omar, y que te hago Angelito, ¿es lícito hacer el bien en el día de reposo? ¿Sí? Ok, sí, por acá. A ver, ahorita. ¿En tu sentido común, David? ¿O en tu sentido espiritual? Pues, ¿qué es el bien? ¿Qué entiendes como hacer el bien?
La pregunta es directa, ¿hacer el bien o hacer Pero el ¿qué es mal? ¿Qué es hacer el lícito? bien? Si hacer el bien es pues estar, como tú dices, en la palabra y así, pues sí. Si eso no es hacer el bien, pues no. Ok, les voy a dar un poquito más de luz. Recuerdo lo que dice la palabra. El Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. En otro día de reposo, entró en la sinagoga Jesucristo y estaba enseñando en la sinagoga. Y por aquí va a estar contestada esa palabra que les dije. Y enseñaba, y estaba un hombre que tenía la mano derecha seca. Le acechaban los fariseos y los escribas porque estaban esperando a ver si Jesucristo iba a trabajar en el día de reposo. Estaban esperando que cometiera un error para cuestionar y para poder decir que Jesucristo estaba yendo en contra de la ley. Jesucristo estaba en la sinagoga, estaba enseñando, y el de la mano seca se acerca, y sabiendo Jesucristo que le iban a cuestionar los fariseos y los escribas, él se adelanta y les pregunta: ¿qué hace? Mi hermana Claudia, léalo por favor. Jesús sabía lo que pensaban y le dijo al hombre con la mano deforme: ven y ponte de pie frente a todos. Así que el hombre pasó adelante. Entonces Jesús le dijo a sus acusadores: tengo una pregunta para ustedes. ¿Permite la ley hacer buenas acciones en el día de descanso o es un día para hacer el mal? ¿Es un día para salvar la vida o para destruirla? Fuerte pregunta. Él sabía que lo iban a cuestionar y que estaban buscando la forma de atacarlo. Por eso la pregunta les hacía: ¿es lícito hacer el bien o es lícito hacer el mal? ¿Es lícito quitar la vida o es lícito salvar la vida? ¿Qué dice Dios al respecto? ¿Qué dice Jesucristo al respecto? La ley decía que no era lícito, pero ¿qué decía el amor de Dios hacia el hombre? Es lícito hacer el bien, es correcto hacer el bien, y quiero que lo entiendas y lo comprendas y te quede aquí bien grabado. Siempre que tengas la mente de Jesucristo, vas a tender a hacer el bien. El hombre tiende a hacer el mal, el hombre tiende a cometer pecado, pero siempre y cuando tengas comunión con Él, siempre y cuando hayas crecido en Él y hayas aplicado esta enseñanza, este conocimiento que Dios te da en tu vida, seguramente vas a tomar una decisión que va a ser para bien, para bienestar tuyo, para bienestar de tu familia, para bienestar de la persona que Dios te puso enfrente. Por eso Jesucristo preguntaba: ¿es lícito sanarlo? Los escribas, dice la palabra, que se quedaron furiosos. Mirándolos a todos, le dijo al hombre, y lo dijo con autoridad, porque lo pasó al frente. Le dijo: extiende tu mano. Y al instante fue sanado. Es importante que lo sepas, David, ahorita. Es lícito hacer el bien siempre. No, hoy es domingo y tengo que ir a escuchar la palabra de Dios a la iglesia. Y ahorita, pues no te puedo ayudar, mi hermano. Háblame más tarde. No, tu hermano te está pidiendo ayuda. Porque si no lo ayudas, te estás comportando como el fariseo. Como el fariseo que estaba queriendo crecer con el conocimiento, con la tabla de la ley, con el legalismo, y se estaba olvidando del amor de Dios que debería prevalecer en su vida. ¿Sí lo entendemos, Omar? ¿David? ¿Angelito?
¿Sí lo entendemos, hijo? ¿Sí lo entendemos ahorita? Entonces, es importante que hagamos el bien hoy, mañana, siempre, los 365 días del año, o los 366 o 367 días del año. ¿A qué hora? ¿A qué hora, mi hermano? Siempre. ¿A qué hora, mi hermanita? Siempre. 24/7. Aquellos que tuvieron ese privilegio y ese honor de ser bautizados y de volver a nacer de nuevo y tener esa relación con Dios, ya deben de empezar a ponerse pilas y saber que nosotros somos 24/7. Digan amén. Amén. Yo quisiera escucharlo en toda la iglesia, no nomás en 3 o 4. Es 24/7, mi hermano. Sé que estamos cansados, sé que tenemos problemas, sé que tenemos muchas cosas pendientes que hacer, las cuestiones del trabajo, las cuestiones de la esposa, las cuestiones del esposo, las tareas de los hijos, las uñas que hay que pintarse, el cabello que hay que volver a pintarse, los frijoles que se quedaron en la ¿cómo se llama? Estufa, en la olla, o sea, el perro que hay que llevarlo al veterinario, el carro que no le hicimos el servicio, muchas cosas. ¿Pero qué crees? Si alguien te manda un mensaje o te habla y te dice, mi hermana, me está pasando esto, ¿qué debes de hacer? Tienes que darle paz, tienes que darle consuelo, tienes que hablarle de Dios, tienes que hablarle de la salvación, tienes que hablarle con la templanza que Dios te ha dado, tienes que hablarle de Dios y decirle, mi hermana, mi hermano, párese en la roca firme, porque solamente así va usted a poder salir adelante. A los cristianos nos pasan cosas y fuertes, y muy fuertes quizás, pero la gran diferencia es que vemos el problema y estamos buscando ya la solución. Y cuando de plano ya no hay la solución, ¿qué hacemos? ¿Qué haces, Alejandro? Cuando de repente ves que ya todo está perdido, todo está desolado y no le encuentro pies ni cabeza a este problema, no veo cómo solucionarlo, ¿qué es lo que haces? Pues puedo hacer dos cosas: pedirle ayuda a la persona que yo le tenga confianza, y lo otro es decir, pues la verdad es que está muy difícil, no puedo, y entonces voy a ir al único lugar donde sano y donde me despejo y donde sé que está la solución, que es Dios. Así es, mi hermana, así es, mi hermano, así es, eso es lo correcto. Cuando ya sale el médico y dice, hicimos todo lo que pudimos, claro, solamente se lo dejo a Dios. Ahí es en donde entra ese Dios al cual alabamos, adoramos y al que amamos y queremos. Ahí cuando en tus fuerzas ya no puedes, ahí es en donde sobrenaturalmente Dios comienza a trabajar en tu vida. Y lo decía la canción de alabanza y adoración. Aunque yo no pueda verlo, yo sé que está sobrando en mi vida. ¿Cuántos meses o años me han escuchado que quiero mi camioneta negra, blindada, nivel 5 Plus y lo otro? Y ya con el paso de los meses y el tiempo va cambiando mi carácter, va cambiando lo que ya quiero. Ahora lo que quiero es paz, tranquilidad, ser feliz, estar con mi familia, pero aún todavía digo, es que yo sí quiero mi camioneta, Señor. Y tengo para ir otra camioneta guardada que ya ni es mía. Pero bueno, digo, yo quiero eso, Señor. Pero no es el tiempo. ¿Por qué no me lo ha soltado Dios? Él sabe por qué, en su tiempo. Pero ¿cómo puedo obtener muchas cosas? Por medio de la oración. ¿Cómo puedo decidir muchas cosas? Por medio de mi comunión con Dios. Porque cuando Él me da dirección en mi vida, ya me empiezo a olvidar de las cosas mundanas. Y ya comienzo a ser más espiritual. Y comienzo a pensar más en mi esposa, más en mis hijos, más en los asistentes, en los colaboradores, mucho más en las ovejas, ¿no escúchame? Y comienzo a pensar en el prójimo.
y comienzo a olvidarme de mí. ¿Qué es lo que hacía Jesucristo? Él pensaba en toda la gente que estaba alrededor de él. Bendecía, cuidaba, sanaba, restauraba. Él sí lo puede hacer. Entonces ahí donde dice, es todo lo que podemos hacer, ahí entra ese Dios de lo sobrenatural que está trabajando y obrando en nuestras vidas, aunque no podamos verlo. Dice la palabra que Él los sanó, su mano fue restaurada y se llenaron de furor y hablaban entre sí que qué podrían hacer en contra de Jesús. Continuando con la palabra de Dios, dice la palabra, continúe leyendo, mi hermano, por favor, cuando eligió a los 12 apóstoles. Porque aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Al llegar la mañana llamó a sus discípulos. Hasta ahí, ahorita sigue. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Dime, Ángel, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Subió a un monte a orar. ¿Y qué hizo? ¿Cuántos minutos oró? Toda la noche. ¿Cuántos minutos oró? Toda la noche. ¿Cuántos minutos oró? 60. ¿Cuántos días? ¿O cuántas horas? Okay, a ver, otra vez. A ver, léelo, hijo. A ver, léelo. ¿O cuántos días? ¿O cuántas horas? ¿Qué hizo? Se fue a la montaña. ¿Y qué fue a hacer a la montaña? Jesús subió a un monte y ahora y Dios toda la noche. Entonces, ¿cuánto oró? Toda la noche. All the night. ¿Te has pasado orando tú toda la noche alguna vez? Seguramente no. Pero ojalá algún día sí lo hagas. Algún día vamos a hacer una reunión de oración, si no aquí en otra iglesia, pero la vamos a hacer. Y quizás no toda la noche, pero sí gran parte de la noche. Gracias por eso, amén. Oró toda la noche porque estaba a punto de tomar una decisión que era una decisión que iba a cambiar, iba a transformar el mundo entero. No solamente iba a transformar Iztapalapa, no solamente iba a transformar su familia o su estado, iba a transformar el mundo entero. Oró toda la noche y pidió dirección a su papá, a Padre Dios. Y recuérdenme por favor, ¿cuántas tribus existían? 12. Pastora, ¿cuántos patriarcas existían, David? 12, no sé. 12 tribus, 12 patriarcas. ¿Cuántos jueces existían, mi hermano Alejandro? 12 jueces. Entonces, Jesucristo sube al monte a orar, se comienza a orar y está orando, entrando en comunión, pidiendo dirección y está orando toda la noche. Y respetando esa tradición del pueblo hebreo, respetando esa perfección del gobierno que había, 12 tribus, 12 patriarcas, 12 jueces, Él decide nombrar las 12 columnas que van a transformar el mundo entero. ¿A quiénes nombró ahorita? Después de orar toda la noche. A ver, abre tu Biblia, a ver si hoy Dios te revela a quién. Por favor. Alguien que le pueda dar una Biblia a la señorita. A ver. ¿En dónde o qué?
Lucas 6, Lucas 6, 13. 6:3. 6:3 es correcto. Al amanecer llamó a todos sus discípulos y escogió a 12 de ellos para que fueran apóstoles. Sus nombres son los siguientes: Simón, Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, Simón, Judas y otro Judas Iscariote. Y ya. Entonces, Gracias. ¿estábamos en qué? Subió al monte a orar toda la noche, porque iba a tomar una decisión. ¿Cuál fue la decisión ahorita? Nombrar los discípulos. Nombrar los 12 discípulos. ¿Sus discípulos? ¿Sí? Caminando. Sí, los 12 discípulos, es correcto. Esa decisión no fue tomada a la ligera. Él respetó la tradición judía, la tradición hebrea y dijo: 12 tribus, 12 patriarcas, 12 jueces, el perfeccionamiento de este gobierno en el cual yo me encuentro y estoy, 12 apóstoles, y nombra a 12 apóstoles. Y esos son los 12 locos que le creyeron y que estuvieron con él, caminando con él en todo su ministerio. Y de esos 12, haciendo remembranza, recordamos uno que cuando lo aprenden, lo detienen en el monte de Olivos. David, platícanos qué hace. Cuando es detenido Jesucristo en el monte de los Olivos, ¿qué hace el apóstol Pedro? Lo niega. ¿Sí, no? Se pone al frente de Ok. Atrabancado, se pone a defenderlo, saca la espada y ¡pum!, le vuela la oreja. No lo niega. ¿Sí? ¿Fue cierto o no, David? Supongo. ¿Sí fue cierto o no, hijo? Sí, yo creo que sí. Pero también es cierto lo que dijiste. ¿Qué dijiste? Que lo niega. Lo niega. Lo negó 3 veces. Pero también es cierto que era atrabancado, que era de carácter colérico, así como el que está enfrente. Sacó la espada y le cortó la oreja. Es muy importante, mis hermanos, que cuando tengamos que tomar decisiones que van a transformar nuestra vida, nuestro entorno, nuestro matrimonio, todas nuestras relaciones interpersonales aún, es importante que nosotros lo pongamos en oración. Por lo menos, ¿cuánto tiempo ahorita? Toda la noche, gloria a Dios, que te lo está revelando. ¿Por lo menos cuánto? 540. ¿Dijo? ¿Por lo menos cuánto tiempo debes de orarlo? Toda la noche, toda la noche. Espero que Dios abra tus oídos, abra hoy tus oídos espirituales, abra sobre todo tu corazón, que esta palabra entre, penetre en tu corazón y luego pueda ser puesta por obra. Es importante, mis hermanos, que oremos por lo menos toda la noche cuando tengamos que tomar decisiones de suma importancia. Jesús iba a tomar la decisión que tomó y que transformó el mundo entero. Esos 12 que le siguieron, que estaban llenos de defectos, pero que esos defectos fueron perfeccionados, porque Él dice que se perfecciona en tu debilidad. ¿Tú crees que Él no conocía que había ahí rateros? ¿Que había ahí fornicadores? ¿Que había ahí gente pesada, realmente pesada, así como Miguelito? Sí lo sabía, pero también sabía que era la gente con la cual Él iba a transformar el mundo, con la cual iba a poder sanar, iba a bautizar, iba a extender el reino de Dios. ¿Qué hizo Jesús? Les dio autoridad, les dio potestad, les dio autoridad para echar fuera demonios, les dio autoridad para levantar muertos, les dio autoridad para sanar, para restaurar corazones, les dio autoridad para hacer muchas cosas. Esos fueron sus 12 apóstoles.
Posteriormente Jesucristo habla con sus discípulos y les expresa las bienaventuranzas. Y estas bienaventuranzas, quiero que entiendas hoy, que no fueron expresadas para ejercer el control en ellos, que no fueron expresadas como el método de salvación para ellos, porque si así fuera, ninguno de nosotros sería salvo. ¿Qué dice Jesucristo acerca de la mujer? ¿Qué dice Jesucristo acerca de no robarás, no matarás, no mentirás? ¿Qué dice acerca de esto, de lo que les decía, que ¿cómo se llama? El que mire a una mujer para codiciarla, ¿ya qué? Ya ha pecado, ya cometió adulterio. Lo mismo para las mujeres. La que mira a un hombre para codiciarlo, ya cometió el pecado. Nadie sería limpio de corazón. Alguien que hace la mano que realmente sí quisiera conocerlo. ¿Quién podría ser limpio de corazón realmente? ¿Quién de ustedes no juzga? Digo, y empezando por mi persona, yo creo que nadie sería bienaventurado si no fuera únicamente por el amor y la gracia de nuestro Dios. Entonces, estas bienaventuranzas no son para juzgar, no es para juzgar al que no alcanza esos altos estándares que quisiera el legalismo que así fueran. Los altos estándares dirían, ni la voltees a ver, la volteas a ver de reojo, ya cuando ya, es más, hasta haces a tu mujer para adelante, para que cuando voltees de reojo, ella no se dé cuenta. Digo, así pasaba antes. Me han platicado el primo de un amigo, ¿no? O volteas así como el exorcista. Y tu mujer te jala la oreja y te dice, mi amor, es para acá, es para el frente. Pasa, ¿verdad? Con los primos de los primos. Si así fuera, mis hermanos, nosotros no seríamos bendecidos. Porque es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios en nuestras vidas, lo que nos salva, lo que nos da esas bendiciones. La bienaventuranza no es un juicio contra quien no alcanza esos estándares. La bienaventuranza es una bendición para cualquiera de nosotros y cualquiera de los que conocemos que decida unirse y seguir buscando el reino de Dios. Quien decida seguir a Jesús es bendecido y su carácter es formado. Poco a poco se va lejos. Ay, es que no debo, pero se me antoja. Y una no es ninguna. Y dos son la mitad de una. Y pues si ya me tomé una, pues me puedo tomar dos. Y como sé que ya me tomé dos y de todas maneras va a haber bronca con la señora, pues ya encarrerados nos echamos la tercera. De todas maneras me va a regañar, me va a excomulgar, me va a crucificar, me va a tocar suelo y todo. Pues ya termino, estoy a gusto con mis amigos. ¿Alguien ha escuchado eso? ¿O les han platicado? Lo viví muchos años, mis hermanos. Muchos años. Es importante que lo veas y que entiendas, es la gracia de Dios en tu vida. La gracia de Dios en tu vida ha permitido que tengas ese hijo, que tengas esa hija, que tengas esa esposa que hoy tienes, que tengas ese vehículo, ese trabajo.
Es la gracia de Dios en tu vida. Y es tu carácter que está siendo formado a través de tus decisiones, que en ocasiones son decisiones erróneas. Pero lo importante de todo y lo mejor de todo es que hoy en día sí te das cuenta. Lo preocupante sería que tú te imagines y pienses que estás haciendo lo correcto, cuando no es así. Por eso hoy Dios te quiere hablar y hoy Dios quiere expresarlo a través de mi persona. Sí, hijo, pues estás mal y qué bueno que te estás dando cuenta que estás mal. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Comenzar a trabajar en esos defectotes que tienes para que comience a nacer la virtud, para que yo te pueda llevar a un nivel espiritual más grande. Tienes que aprender a ser obediente a mi palabra. No la palabra del pastor o la pastora. No quiero decir también que pases por alto las sugerencias y consejos de ellos. Pero lo que te diga tu pastor, lo que te diga tu pastora, ponlo a la luz de la palabra de Dios. Porque a lo mejor él lo dijo en su emoción nada más. Pero si está en la palabra de Dios, no hay forma, no hay lugar a duda. Es algo que tienes que hacerlo. ¿Cuándo lo tienes que hacer? Cuando Él te siga revelando y mostrando y poniendo carga en tu corazón y poniendo en tu corazón que digas, pues sí, Señor, lo tengo que hacer. Y es que no puedo, es que hago todo lo posible, pero de veras es cosa difícil este marido que me tocó. No, mija, lo que pasa es que usted le está creyendo más al hombre que a Dios. Lo mismo del hombre con la mujer. Es que era bien linda, antes no era así, y hoy ya cambió. ¿No te has puesto a pensar en qué parte tienes tu responsabilidad de que haya cambiado? Es importante, mis hermanos, muy importante que entendamos que estas bienaventuranzas son para bendecir al pueblo. Y decía Jesucristo, bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre, porque van a ser saciados. Bienaventurados los que lloran, porque después reirán. Bienaventurados los hombres cuando los hombres los aborrezcan y cuando los aparten de sí y los vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día, alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Ay de vosotros ricos, porque tienen vuestro consuelo, ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Y ay de vosotros los que ahora ríen, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque hacían sus padres así con los falsos profetas. Dios hablando, y no dándote el consuelo de los pobres o del necesitado, hablándote, diciéndote, te voy a llevar a un nivel espiritual más grande, a un nivel espiritual mayor. Dios es bueno, mis hermanos. Tenemos que aprender a escucharlo aún en el silencio, porque por gracia de Él somos salvados, somos salvos. Por gracia de Él estamos donde estamos y estamos viviendo hoy, Señor. Hoy hemos sido sanados, hoy hemos sido restaurados en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo. Hoy tenemos una familia, hoy tenemos unos hijos, hoy tenemos lo que tenemos por la gracia y por el amor de Dios en nuestras vidas. Hagan bien a sus enemigos, amad a vuestros enemigos y hagan bien a los que los aborrecen. Qué fuerte es eso. Qué palabra
tan fácil de decir, pero tan difícil de ponerla por obra en nuestras vidas. Señor, pastor, es que lo que me hizo no tiene perdón ni de Dios. ¿Has escuchado eso? ¿O has expresado eso? Tú no tienes perdón de Dios, ni de Dios. Si lo has escuchado, lo has llegado a decir. Ya no lo digas, mi hermano. Ya no lo digas, mi hermano. Porque hoy Dios, hoy Jesucristo, a través de mi persona, te está declarando esta palabra y te dice: bendice al que te maldice, ora por el que te calumnia, al que te hiere una mejilla, preséntale la otra, al que te quite la capa, ni aún la túnica le niegues. ¿Cuántos no nos han lastimado el corazón? ¿Cuántos no nos han traicionado? Cuando has puesto tu fe en un amigo, en una amiga, en un esposo, en una esposa. Cuando creías que tu esposo era puro e inmaculado. Y muchos años después te das cuenta que no. Cuando creías que tu esposa era abnegada, fiel, leal, y después te das cuenta que no. Cuando confiaste lo mejor, o lo peor que tenías en tu corazón, se lo confiaste a tu amiga o a tu amigo, y te traicionó contándoselo a otras personas. Y ahí nació esa raíz de amargura, de dolor, de temor, de rechazo y de odio y de resentimiento, que es veneno puro para tu vida. Hoy Dios manda y dice: al que te pida, dale. Al que tome lo que es tuyo, no le pidas que te lo devuelva. Es fuerte, es complicado. Les decía que Martín Caballero, el soldado romano, se quitó la capa. ¿Y qué hizo Alejandro? Para dársela al menesteroso. ¿Alguien recuerda qué hizo? La cortó, correcto, David. Pero la cortó a la mitad. ¿Sabes por qué? Porque la otra mitad le correspondía al gobierno romano. Es el santo que ponen en algunos lugares, San Martín Caballero. El dador, él daba. Hoy sabemos nosotros, tú y yo, qué bueno que Dios puso carga en su corazón y que permitió que ese varón hiciera esa acción. Pero hoy tú y yo sabemos que el dueño del oro y de la plata es nuestro Padre Dios. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Entonces, ¿a quién le voy a pedir? ¿A quién voy a acudir? ¿A mi mamá, que es la de los billetes? ¿A mi papá, que es el de la tarjeta de crédito? Pues sí, a mi papá Dios. A Él voy a acudir. Para que suelte el American Express, pero universal. Esa que te abre puertas en todos lados. Gloria a Dios. Dios es bueno, conoce tu necesidad, no te va a dejar sin la bendición. Dios es bueno, conoce la enfermedad y no te va a dejar sin la sanación. Dios es bueno y Él puede restaurar tu matrimonio, tu relación con tus hijos, tu relación con tus jefes en los trabajos. Dios es bueno, mis hermanos. Él hoy te está recordando y te está diciendo: ama a tus enemigos, bendice a los que te maldicen, al que te pida, dale, al que tome lo tuyo, no le pidas que te lo devuelva. Así como quieras que hagan contigo, así haz tú también con ellos. Entonces, ¿por qué pateas el perro del vecino? Digo, en otros lugares, otras personas. Aquí no, lo digo para los televidentes que están en otros países, en otros lugares. No patees al perro del vecino si no quieres que pateen tu perro. No le tires la basura si no quieres que tiren tu basura. Así como quieres que hagan contigo, así haz con ellos. Si amas al que te ama, ¿qué mérito hay?
también los pecadores aman a los que los aman. Si haces bien a los que te hacen bien, ¿qué mérito tienes? También los pecadores hacen lo mismo. ¿Has escuchado por ahí al primo de un amigo cuando dice, no, es que esa morra no da paso sin dar un guarachazo? ¿Sí lo has escuchado? Pues eso pasa en el mundo. O Dios te dice, no hagas eso de, sí voy a dar paso, pero también voy a dar guarachazo. No es así. Si prestas a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienes? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Cuando prestes dinero a alguien, mejor ya dalo por perdido. Si esperas que te lo devuelvan pronto, te vas a frustrar. Porque esa persona todavía sigue arrastrando sus problemas. Te lo prometo, el sábado te lo devuelvo. Pero no sé si este sábado o el sábado de gloria. Y así pasa. Pues mejor ya olvídate de eso. Préstale, bendícelo o bendícela. Si es que puedes y está en tu corazón. Si no entra en detrimento de tu familia. Oye, si me pides dinero y te voy a dar dinero de la leche del Edgarito y el Edgarito ya no va a tomar leche, pues no, ¿verdad? Tenemos que ver por nuestro prójimo más cercano, nuestra esposa, nuestros hijos. No podemos ser candil de la calle y oscuridad en nuestra casa. No podemos estar como el herrero que tiene su asadón de palo, ¿no? No es posible. Sí bendice a tus hermanos, sí bendice a tus hermanas, sí dales, pero primero piensa en tu esposa y en tus hijos. Primero piensa en tu esposo y piensa en tus hijos. Y si es una decisión que va a transformar y a cambiar tu entorno familiar, ¿qué vas a hacer, mi hermano Juan? Por lo menos toda la noche vas a orar. Y lo vas a consultar con la patrona. Y lo van a platicar en comunión y van a estar de acuerdo los dos, porque son decisiones que transforman y cambian vidas de sus hijos y de su entorno familiar. Tienen que estar de acuerdo los dos. Es muy importante que amemos a nuestros enemigos y es muy importante que amemos a nuestro prójimo también. Ama a tu enemigo y haz el bien y presta, no esperando de ello nada, y tu galardón grande será. Tú seréis hijo del Altísimo, porque el que es benigno para con los ingratos y malos, seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno. Está hablando de Dios. Dios es bueno para los que son ingratos, para los que son malos. ¿Tú por qué no? Si Dios es bueno, ¿tú por qué no? No, pero me las va a pagar. Ahora sí se la voy a aplicar. Y estás pensando, elucubrando y a ver cómo le voy a hacer, pero ahora se la aplico. No lo hagas, mi hermano. Y estoy pensando por comenzar a que Dios me muestre y revele que por más ganas que tenga de desquitarme, no lo debo de hacer. Yo no sé cuál es la carencia de esa persona. Yo no sé cuál es realmente el trasfondo de que esa persona sea grosera conmigo, que sea vulgar, ruin, prosaico o prosaica, que me robe, que me lastime, que me humille. Yo no sé realmente cuál es su verdad. Yo no sé realmente qué tanto está llorando su alma y qué necesidad tiene de una palabra real y verdadera de Dios. Y hoy Dios te la está dando. Hoy Dios está diciendo, hija, hijo, ama a tus enemigos. Es más, te recuerdo, no lo veas como tu enemigo. Es tu maestro. Tienes que aprender de él algo.
Por su fruto los vas a conocer. Si es padre bueno, tiene que ser hija buena. No hija ojete y hacha y mala onda. No hijo malo. Si es padre bueno, tiene que ser hijo bueno. Él dice que por los frutos los vas a conocer. Entonces, tus hijos deben de caminar conforme a la palabra de Dios y deben de dar el fruto que Dios quiere que den en sus vidas y en tu vida propia. Y con esto termino, mis hermanos. Recordemos que empezamos con, oye, pues están chambeando tus discípulos y es día de reposo. Eso es legalismo, es fariseísmo. Hermano, hermana, haz el bien sin mirar a quién y hazlo hoy y siempre. Es lícito en el día de reposo hacer el bien o hacer el mal. Es lícito hacer el bien. Siempre. Tú no debes hacer el mal. Aunque te hayan lastimado, aunque te hayan portado mal contigo, aunque te hayan hecho sentir mal, eso déjaselo a Dios. Dios dice, ni es la justicia. Él dice, no le pidas que te lo devuelva, déjalo. Ya Dios entenderá con él. Dios nos guarde de lastimar a una hija de Dios. Porque si es hija de Dios, entonces mi suegro es Dios. Y si lastimo a esa mujer, ¿qué crees? Yo no quiero tener a mi suegro molesto. Sí, no me la voy a acabar. Con esto termino, mis hermanos. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Y de la abundancia del corazón habla la boca. Esta palabra fue una palabra fuerte. Fue una palabra para que quien decida unirse al reino de Dios y quien decida seguir a Jesús, comprenda y entienda que esas bienaventuranzas no es la salvación, sino es una comunión con Él y es una forma en la cual Dios te habla, te muestra su amor, su misericordia, pero sobre todo su gracia en tu vida. Pastora, ministra conmigo, por favor. Las bienaventuranzas son difíciles de cumplir, no crean que son fáciles, pero la gracia de Dios es la que nos sustenta. Vamos a ponernos de pie, por favor. Ponernos de pie y te voy a pedir que cierres tus ojos. Y Señor, pues que le digas tú con tus palabras, de tu corazón salga pues esta oración de decirle, Señor, ayúdame, Señor. Ayúdame realmente a caminar en ti. Ayúdame realmente, Señor, a vivir tu palabra, a conocerla, Señor. Dame ese hábito, esa disciplina, Padre, para realmente leer, Señor, todos los días tu palabra. Todos los días tener una comunión contigo, Sí, Señor. Señor. Y que yo pueda caminar en ti. Que yo pueda poner por obra esto que dice tu palabra, Señor. Que realmente mis actos, mis hechos, Señor, hablen de quién es mi Dios. Hablen de quién es mi Rey, Señor. Hijo de quién soy, Señor. Que todo mi comportar, Señor, toda mi manera de hablar, mi manera de pensar, mi manera de actuar, Señor, sea, Señor, y hable de quien yo soy, Señor. Que soy tu Hijo, Señor. Que soy el Hijo del Rey de Reyes, el Hijo del Señor de Señores. Yo te pido, Señor, que tú nos ayudes, Padre, a poner por obra tu palabra, Señor. A poner por obra, Señor, lo que tú dices en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, sé tú el que nos guíes, que nosotros te permitamos a ti, Señor, guiar nuestras vidas, Señor. Guiarnos, Señor, que realmente te dejemos ese señorío, Señor, en nuestras vidas. Que realmente seas el Señor, que anhelemos, Señor,
Anhelemos, Señor, tu presencia. Anhele, Señor, tener una relación contigo, que sea una necesidad, Padre, para mí. Que si yo hoy no oro, Señor, yo te pido que es una necesidad como respirar, como comer, Señor, desde que te necesite, Padre. Yo te pido que Señor, yo pueda tener esa relación contigo de esa manera, Señor. Que si yo no tengo una relación contigo, si hoy no oré, si hoy no leí tu palabra, si hoy no me congregué, Señor, yo me sienta mal, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres mi Rey. Porque tú eres Rey, Señor, por siempre. Que eso seas para mí, Señor. Que tú seas mi Rey, Señor. Que tú seas mi Rey, el que gobierne mi vida, Señor, y mi forma de actuar, Señor. Pueda poner por obra tu palabra, Señor. Te lo pido, Señor, en el nombre de